Sumar. Buenas. Hola, ¿cómo andan? Hola, buenas. Hola chiques, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, buenas, ¿todo bien? Hola. Bueno, Todo me alegro bien. mucho. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Bueno, vamos a arrancar y 5, ¿sí? 3 minutos más y arrancamos porque la idea es que el encuentro sea de 1 hora. Vamos a hacer 3 encuentros, ¿sí? Este es el primero de 3, los sábados, a la 1 de la tarde. Y un poco como veníamos charlando, la intención es que podamos recorrer la guía Scrum, ver por qué Scrum, ¿sí? Eh, y que después de hacer un recorrido de la guía y de algunas preguntas que vamos a tirar y algunos trabajos que vamos a hacer en Miro, podamos llegar a hacer la certificación. Así que lo ideal sería que en el tercer encuentro, los últimos 15 minutos los dediquemos a hablar ya puntualmente del examen, ¿sí? Y nos sincronicemos para ver qué nos falta para dar la certificación, que la realidad es que no es muy difícil el examen, así que es bastante asequible tener la certificación, ¿no? Pero lo que nos interesa además con Marian es, además de incorporar el conocimiento, que muchas cosas se van a dar cuenta que ya están familiarizados porque venimos trabajando con agilidad, es que puedan tener el certificado y sumarlo al CV, ¿no? Tenemos como esos dos grandes objetivos para estos encuentros. Bien, nos queda 1 minuto, ya me parece que estamos bien con la cantidad de participantes que somos como para poder empezar. Igualmente la vamos a dejar grabada la charla si cualquier persona, hay varios de los chicos que están trabajando en proyectos que no se puede sumar, así que lo dejamos grabado. Antes de arrancar, ¿sí? Entiendo que para algunos es más nuevo que para otros. ¿Tenemos alguna pregunta? Más que nada de los objetivos que vamos a perseguir en estos 3 encuentros, alguna cuestión más del examen, administrativa, de cualquier índole, antes de comenzar, o está clarísimo todo. Bueno,
arrancamos, ¿sí? Tomo el silencio como que un sí, está todo claro. Bueno, arranquemos por el principio de todo esto, ¿sí? Que muchas veces se da por asumido, ¿sí? Y es que tenemos como dos grandes tipos de proyectos, ¿no? Siempre estamos hablando de desarrollo de software, ¿sí? Y es válido aclarar que la agilidad, Scrum es un framework, es un marco dentro de lo que es la agilidad, ¿no es cierto? Hay otros frameworks, los más comunes son Scrum y Kanban, y la agilidad y el framework Scrum no necesariamente se aplican a proyectos de software, ¿sí? Sobre todo Kanban se usa muchísimo en todo lo que tiene que ver con manufactura, ¿sí? Con las fábricas, ¿sí? Pero digo, nosotros durante estos 3 encuentros vamos a estar siempre tocando temas de desarrollo de software, ¿sí? Pero para que sepamos que no es que la agilidad estuvo pensada para el desarrollo. De hecho, todo lo que tiene que ver con Lean, no sé si en algún momento lo escucharon nombrar, fue originariamente pensado para lo que tiene que ver con la manufactura, ¿no es cierto? No vamos a entrar en detalle de un proceso histórico, pero desde la época de la Segunda Revolución Industrial y del Fordismo, la producción en serie. Hay una película muy buena que refleja mucho esa época que se llama Tiempos Modernos de Chaplin, que un poco, bueno, no sé si exagera, pero de alguna manera expone la situación de la producción en serie. Y a partir de eso, Toyota irrumpe con un modelo de producción Lean, donde va a interpelar ese sistema de producción en serie y va a centrarse mucho en la eliminación de desperdicios, ¿no es cierto? Lo cual la agilidad recupera y Scrum no es que nace de un repollo, sino que justamente viene a profundizar esa visión que tuvo Toyota y Toyoda, que son uno de los creadores de Lean, en lo que tiene que ver con la eliminación de desperdicios y con trabajar en lo que realmente aporte valor. Entonces, Scrum y metodología ágil no se emplean solamente para lo que tiene que ver con desarrollo de software. Sí es cierto que en casi todos los proyectos de software que hoy en día, salvo algunos casos, digo, las empresas están yendo mucho, las empresas de tecnología o las empresas no de tecnología, pero las áreas de IT dentro de distintas empresas están llevando esta metodología y está muy impulsada dentro de esa área. De hecho, en casi todas las organizaciones es el área de IT el que normalmente conoce la metodología y la va de alguna manera llevando hacia otras partes de la organización, ¿sí? Se apropia de la metodología y la va implementando en distintas áreas que no tienen que ver con software. Bien, dentro del proyecto de software, ¿sí? Hay como dos grandes modelos, ¿no? El proyecto en cascada, que es este que estamos viendo acá en este grafiquito, ¿sí? Y los proyectos en Agile, que pueden ser en Scrum. Nosotros nos vamos a concentrar dentro del framework Scrum, pero sepan que hay otros frameworks y no solamente Kanban y Scrum, ¿sí? que tienen este marco ágil de trabajo, ¿no es cierto? Scrum es el más conocido, es cierto que está de moda. A mí, independientemente de que está de moda, me parece que no es una moda. Desde el 2001 que se juntan distintas personas que trabajan en desarrollo de software y crean este modelo. Y en nuestro país, al menos en Argentina, en los últimos años esto se puso de moda, pero por lo menos para mí tiene mucha proyección y mucha razón de ser de por qué se está instalando en distintos lugares, que después la vamos a discutir entre todos. Pero bueno,
hasta hace unos años atrás, e incluso hoy en día, hay muchas empresas que están trabajando con este modelo, ¿sí? Que se llama proyecto en cascada. ¿En qué consiste muy a grandes rasgos este modelo? Tiene mucho que ver con una planificación a mediano o largo plazo, ¿sí? Cuando ustedes, algunos de los que estén estudiando una carrera vinculada a sistemas, seguramente se habrán encontrado en las primeras materias con que hay un ciclo de vida de un proyecto, ¿sí? Que tiene que ver con la toma de requerimientos, con el análisis de esos requerimientos que tienen que ver con la construcción de distintos tipos de documentos, un DER, o sea, diagrama de entidad de relación, un diagrama de procesos, documentación que pueden llegar a componer la documentación funcional, también tenés la documentación técnica, diagrama de clases, digo, hay una idea de desarrollar un producto, ¿sí? Una toma de requerimientos, ¿sí? Una bajada de documentación, ¿sí? Y a partir de todo eso se empieza a construir un proyecto de software, ¿no? Un programa, una aplicación. En ese proceso de construcción de software se puede estar intercambiando información con los distintos actores, ¿sí? Pero de alguna manera se concibe que el proceso más importante para determinar la construcción del software tiene que ver con ese primer paso que suele hacer un analista funcional, que es la toma de requerimientos, ¿no es cierto? Después se empieza a construir el desarrollo, que puede durar 2 meses, 3, 4, un año. Hay proyectos más largos que están basados principalmente en esa toma de requerimientos inicial, ¿sí? Y que después se la termina construyendo, a veces con algún intercambio en medio de todas esas etapas de construcción con los actores. Bien, una vez que se termina de construir la solución de desarrollo, pasa a la parte de testing, ¿sí? En algunos casos se hace una UAT, una prueba de aceptación de usuario. Esto quiere decir, tomé requerimientos, construí, probé, le pido a mis usuarios que me den el OK. Che, esto que acabamos de construir, ¿cumple con lo que me pediste? ¿Sí? ¿Tiene algunos errores? Y si me dan el OK, paso a implementar el desarrollo, ¿no? que pasa a producción, y a partir de ese momento entra dentro de lo que tiene que ver con el mantenimiento del software y la mejora continua, ¿sí? Eso quiere decir garantizar disponibilidad de la aplicación, ¿sí? Conforme al acuerdo de servicio que se haya acordado, valga la redundancia, con los usuarios, ¿sí? Por ejemplo, un uptime de 94%, ¿sí? O sea, alto nivel de servicio, la aplicación no puede tener casi ningún desperfecto que la deje fuera de línea. Y lo otro que tiene que ver con la mejora continua es el evolutivo, o sea, después que se construyó el software, otra vez se hacen como ciclos mucho más pequeños, pero toma de requerimientos, bajada de documentación funcional, que no vamos a entrar en detalle de este proceso, porque si tuviéramos que entrar en detalle, tendríamos que estirar muchos más los encuentros, y la idea tampoco es ahondar en lo que tiene que ver con proyectos en cascada o waterfall, pero sí contarles un poco de qué se trata esto, porque no todo el mundo lo sabe. Ese mini ciclo que se hace después, puede ser más grande, más chico, tiene que ver con el evolutivo, pero más o menos es el mismo proceso. Toma de requerimientos, bajada de documentación funcional, la documentación se le entrega al desarrollador, el desarrollador la desarrolla, ¿sí? Se testea, se chequea, ¿sí? Con la UAT, prueba de aceptación de usuario, y después se pone en producción. Básicamente ese es muy a grandes rasgos, ese es lo que estamos viendo acá, ¿sí? De un proyecto en cascada. Bien. ¿Qué viene a proponer la agilidad? Después de muchos fracasos, ¿sí? Aciertos también, por supuesto, pero después de muchos fracasos en el desarrollo de software
de Waterfall, de la forma que lo estamos viendo, proyectos de un año. Me ha tocado personalmente involucrarme en equipos que venían de un año de tener un proyecto en cascada que nunca llegó a producción. Imagínense lo que representa para una empresa pagar no solamente el tiempo perdido, ¿sí? Y el costo de oportunidad. Porque, a ver, si yo tengo un proyecto que digo, bueno, a partir de este proyecto yo voy a vender zapatillas, y digo, bueno, al año de que tenga implementado el proyecto, me llega un año implementado el proyecto, y al año de lo que lo tenga implementado voy a sacar, no sé, voy a hacer, no sé, 500.000 pesos por mes de margen de mi negocio, y ese proyecto que dura un año se demora, ¿sí? Es por supuesto mucha menos plata o ninguna si no se lleva a producción el dinero que voy a percibir, pero aparte de todo eso tengo un costo de pagarle a los desarrolladores, a los QA, un costo infringido de las reuniones que tuvieron los desarrolladores o que tuvo el analista funcional con los distintos actores. Cada reunión es costosa. O sea, si a mí me están pagando un sueldo, una empresa, y yo me tengo que reunir 2 horas con un desarrollador para informarle sobre los requerimientos, ¿sí? Esas 2 horas son bastante costosas. Entonces, imagínense lo que representa para una empresa tener un año un proyecto que no llegue a producción o que llegue a producción y no cumpla con lo esperado. Es totalmente caro. Esto acompañado a distintas cuestiones que después vamos a empezar a debatir, que tienen que ver con un cambio de contexto, ¿sí? Creo que el momento ideal para explicar por qué Scrum es lo que está pasando hoy. Nuestra coyuntura aceleró los procesos de cambio que creíamos que se iban a dar en 10, 15, 20 años, que tienen que ver con la irrupción de la tecnología en el hogar, en la vida común de las personas, digamos, y de las empresas. Entonces, hay un contexto, hay una coyuntura que hace que evidentemente la tecnología cobre demasiada relevancia, y un contexto donde todo el tiempo las variables y los actores van cambiando. Entonces, lo que ayer funcionaba, hoy ya no funciona. Hay casos, por ejemplo, muy emblemáticos antes por ejemplo, lo que tiene que ver, siempre sea el mismo ejemplo, pero me parece que es muy bueno. El éxito de Blockbuster antes de la irrupción de Netflix, o el caso Kodak, son 2 casos muy emblemáticos donde hubo empresas que no se pudieron adaptar, digamos, el contexto cambió, aparecieron otros competidores en el escenario y Blockbuster pasó de ser la tienda número 1 de videos a tener que cerrar todos sus locales porque Netflix básicamente se lo comió, ¿no es cierto? Lo mismo pasó con Kodak cuando aparecieron los smartphones. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a rediscutirse en el mundo una necesidad de empezar a ser cada vez más rápidos, que no tiene que ver con ser ágiles, que es el primer error que cometemos todos cuando nos metemos en este mundo, porque asociamos la palabra agilidad a lo que tiene que ver con la velocidad, ¿no es cierto? Muchas veces. Entonces, contexto cambiante, ¿sí? Necesidad de responder rápido, ¿sí? Experiencia con proyectos que demoran mucho tiempo y que o no dan los resultados esperados o que muchas veces ni siquiera llegan a producción, porque en el medio de ese año por ahí la gente se fue, vino otra, me recortaron el presupuesto. Entonces, si yo tardo un año para construir un proyecto y tengo un imponderable a mitad de año, ¿sí? Que me irrumpen el proyecto, básicamente cuando termine el año no tengo proyecto, ¿sí? Es lo mismo que construir un edificio esto, ¿sí? Si yo planifico ¿cuántos vieron que a veces pasamos por determinados lugares y vemos construcciones que parecen ser recontra mil costosas y están hace años abandonadas? Bueno, esto es muy parecido, digamos. Imagínense invertir un montón de dinero, que por ahí no es tan tangible como ver un edificio, pero a veces invierte más plata incluso que en construir un edificio, y pasa algo en el medio que hace que no se pueda terminar. El edificio que quedó
sin poner las paredes, por más que tenga todos los cimientos, que tal vez sea lo más costoso, ese edificio no se puede habitar. Y en un proyecto de software que dura un año pasa lo mismo. Si yo no pude llegar a producción, el producto no lo conoce nadie. Entonces, algunas de las justificaciones del por qué agilidad tienen que ver con esto que estamos diciendo de cambio de contexto, necesidad de adaptarse rápido a los cambios, ¿sí? Y otras cuestiones que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, de pasar de un proyecto que puede durar un año, que puede durar 6 meses, ¿sí? Pero más que la duración tiene que ver con todas estas etapas, pasamos a una manera de trabajar donde entendemos, ¿sí? Primero y principal, que hay mucho cambio de contexto, ¿sí? Que pasan muchas cosas en los proyectos de desarrollo de software como en cualquier otro proyecto, hay alto nivel de incertidumbre, ¿sí? La gente se puede ir, rota, hoy en día lo vemos todos, el mercado, sobre todo Haití, está muy competitivo, la gente dura 6 años, las nuevas generaciones ya no se quedan 20 años laburando como se quedan nuestros padres, nuestros abuelos en la misma empresa o toda la vida. Entonces, entendiendo ese cambio de contexto, entendiendo la competencia que cada vez incorpora más tecnología y hay cada vez más proyectos disruptivos. Otro caso de ejemplo, Uber, ¿sí? Fíjense, sale un nuevo producto y el monopolio del taxi se cae de un día para el otro prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, ante ese tipo de escenario, ya es cada vez más impracticable. No digo que para todos se tenga que usar agilidad, ¿no es cierto? O Scrum. No sería correcto decir eso. Como todo en la vida, hay que analizar, ¿sí? Es una herramienta más, ¿sí? Una metodología más. Hay proyectos y lo vamos a intentar comprender cuándo es mejor aplicar este proyecto, que normalmente está sustentado con un Gantt. Después me gustaría, cuando abramos un poco el tablero y empecemos a debatir, me gustaría, si alguno de los compañeros, sobre todo los que están estudiando, ya manejaron Gantt, esta toma de requerimientos y construcción de un proyecto en cascada se sustenta mucho en lo que tiene que ver con un Gantt, ¿no es cierto? Que es básicamente una herramienta, hay distinto, está el project, se puede hacer en un Excel, en una hoja de cálculo, pero básicamente es una línea de tiempo donde hay determinados hitos. Por ejemplo, 3 meses para tomar requerimientos, 6 meses para construir, 1 mes para testing, ¿sí? Entonces, básicamente, digo, el contexto un poco justifica esto y hay muchas otras cuestiones por las que las empresas están adoptando este modelo Scrum que no tienen que ver con la moda. Es cierto que está de moda y muchas organizaciones lo incorporan por eso, pero también es cierto que otorga grandes ventajas, ¿sí? Bien, entonces, vamos a abrir un poco como nos gusta a nosotros porque ya hablé mucho tiempo, ¿sí? Entonces vamos a proponer una dinámica, ¿sí? Me gustaría si alguna de las personas que está acá conoce, ¿sí? Como para cerrar el tema de proyecto en cascada, si conoce, trabajó con Gantt, con proyecto en cascada, si tiene alguna experiencia con eso, si trabajo con agilidad, qué experiencia tiene, ¿sí? Así que va a ser estos 3 encuentros, nos van a dar todas las herramientas como para poder certificar, ¿sí? Pero la idea es que sea lo más enriquecedor posible y eso se va a dar con el intercambio de ustedes en función de internalizar el conocimiento, ¿no? Que es lo que en realidad cuando entran a una empresa lo que importa no es los papeles que tienen, eso por ahí sirve para tener más oportunidades de entrevistas, pero digo, una vez que están trabajando en empresa lo que importa es que el conocimiento lo tengan y lo hayan internalizado, ¿no? Entonces, abro la pregunta para todos, quien quiera hablar en función de esto que estuvimos viendo recién, ¿sí? ¿Alguno de ustedes trabajó en un proyecto en cascada, lo vio en la facu, sabe lo que es un Gantt? ¿Qué ventajas les parece que tiene? Yo lo vi en la facu, el tema de Gantt. Bueno, en primer año teníamos en la materia integradora, teníamos que hacer un paper para presentar en un congreso y lo hicimos sobre metodologías ágiles. Y vimos todo lo que era en cascada, en espiral, prototipos.
Y bueno, también en segundo año vimos todo lo que es el Gantt, el PERT, toda esa documentación de diagrama de flujo, diagrama de casos de uso, y toda esa parte, digamos, del análisis. Pero Perfecto. siempre en un ámbito educativo, nunca lo vi en un proyecto real, ni mucho menos. ¿Alguien más lo vio? Ayrton, ahí observás alguna ventaja de este modelo, alguna observación que te haya parecido de cuando lo viste en la facultad. Sí, no me acuerdo mucho porque justo fue el primer año, o sea, hace como 4 años, pero me acuerdo que este era como el más fácil de implementar, en el sentido de que no requería tanto volver para atrás, o sea, terminabas una etapa y avanzabas a la otra, pero no tenía tanto control de análisis de riesgos, y si había algún error era muy difícil volver a una etapa anterior, tenía como más desventajas el modelo en cascada. Depende de cada proyecto, ¿no? Por ahí hay un proyecto, me acuerdo que era como mejor en los proyectos donde ya los objetivos eran definidos bien al principio y era muy improbable o muy poco probable que cambien a medida con el pasar del tiempo. Entonces, al tener ya todo definido bien lo que necesita el usuario, era más fácil trabajar de esta manera. Yo Perfecto. con Nico estamos trabajando bajo la metodología Scrum en nuestro laburo. Así que bueno, más o menos tengo bien las etapas, la planning, la daily, la retrospectiva, también la estuvimos viendo acá haciendo los proyectos. No sé, Nico, si quieres decir algo. ¿Se me escucha? Sí, Sí, que bueno, yo creo que ayer justo estaba hablando con mi hermano porque él me había preguntado y yo le dije que se estaba usando metodologías ágiles porque antes le conté un poquito la historia, ¿viste? Lo que nos conté vos, Javi, que antes usaba la metodología en cascada, pero suponía muchos riesgos. Y bueno, para agregar, lo que podría decir, que seguramente ya lo saben todos, que la metodología ágil es como diferente en cada lugar en el que trabajes y en cada empresa. Son como conceptos que uno puede tomar y aplicarlos, pero no son algo estricto que tiene que ser de una forma definida. Pero más que eso no tengo nada para agregar. claro, nosotros por ejemplo en el trabajo hacemos las dailies por un chat de Slack. No hacemos videollamada ni nada que dure 15 minutos, digamos, sino que solamente comentamos qué hicimos ayer, qué vamos a hacer hoy, en un mensaje. Que la verdad que me parece bueno, digamos, porque en nuestro caso que estamos trabajando todos remotos, todos tenemos distintos tiempos, por ahí algunos empiezan más tarde, otros más temprano, está bueno para evitar todo el tema de coordinar una daily. Bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a ir profundizando entonces en esos eventos de Scrum, ¿sí? Y vamos a entender un poco. Entiendo que el canal por ahí no. A ver. Lo que propone Scrum en realidad ni siquiera es esto que estamos haciendo acá. Scrum propone el cara a cara, ¿sí? Y del cara a cara a la videoconferencia ya hay una distancia bastante importante y de la videoconferencia al chat hay otra, ¿sí? Pero no voy a decir ni que está bien ni que está mal, casi en ningún momento, salvo que encontremos, y me gustaría que ustedes también, si consideran que algo de lo que estoy diciendo, yo no soy Scrum Master, así que si algo consideran que no les cierra, que no están de acuerdo, lo que sea, me gustaría que lo digan, así aprendemos todos y nos retroalimentamos, ¿sí? Pero por lo menos que ustedes conozcan qué es lo que propone Scrum, ¿no? Desde sus fundadores, de quienes hicieron la guía, así digamos, para que después tengan herramientas para que ustedes mismos analicen si está bien, si está regular. También es cierto que uno aprende un montón de cosas y después en la práctica
hay que ver qué se puede implementar de todo eso, ¿no es cierto? Como bien decían recién, no me acuerdo si Nico o Zoe, cada empresa lleva la agilidad como puede y como quiere, pero generalmente como puede, ¿no es cierto? Entonces, es más que entendible. Bien, hay algo que dijo Ayrton, lo último que estaba contando, que es fundamental, que tiene que ver con lo predecible, ¿no es cierto? Ayrton dijo que en aquellos proyectos donde yo sabía lo que tenía que hacer y tenía baja posibilidad de cambio, algo así, corregime Ayrton, entonces Sí, era sí, era algo así. O sea, supongo que todos los proyectos pueden tener algún mínimo cambio, pero era como la menor probabilidad de cambios profundos, por así decirlo, cambios rotundos. perfecto. Entonces, en esos casos donde es predecible lo que va a terminar sucediendo, ¿sí? Tengo bajo nivel de incertidumbre, conozco lo que estoy haciendo, ¿sí? Es probable que ahí sea mucho mejor tomar una decisión de implementar el modelo en cascada que el modelo Agile, ¿no es cierto? Por eso decía, no en todos los casos, porque ahora es una moda, entonces vamos todos con Scrum y terminamos, para lo que es Kanban terminamos haciendo Scrum, para lo que tendría que ser cascada terminamos usando cualquier framework Agile. Entonces, lo que pasa con las modas, ¿viste? O sea, no importa cómo sea, yo lo trato de poner igual. Entonces, la idea es justamente entender también cuándo corresponde una cosa y cuándo la otra, ¿no es cierto? Entonces, tiene mucho que ver con eso. Ahora, ¿qué pasa? Que ¿cuántas veces nosotros podemos decir en nuestra propia vida que tenemos bajo nivel de incertidumbre, que conocemos lo que estamos haciendo, que no vamos a tener ningún cambio, que vamos a desarrollar un producto que estamos seguros que nos va a retornar los resultados que nosotros esperamos? O sea, ¿cuándo están dadas todas esas condiciones? Por lo menos en mi vida, muy pocas veces. Digamos, esta es la primera vez que estamos haciendo estos 3 encuentros y yo creo que esto no lo podría hacer nunca en un proyecto en cascada. Porque la verdad que no sé en qué va a derivar esto. Probablemente entre hoy y mañana y entre hoy y el sábado que viene terminemos de ver la guía y nos sobre tiempo que seguramente lo vamos a usar para practicar y para otras cosas, o por ahí no nos den los 3 encuentros, ojalá que yo creo que no vamos a estar más que bien en los 3 encuentros, pero estamos probando, este es nuestro MVP, entonces hay un modelo que se llama Vika, que ahí se los comparto, no sé si lo escucharon nombrar, ¿alguien alguna vez leyó sobre esto? ¿Lo escuchó? Sí, Vika. sí, en la carrera lo vimos. ¿Te acordás algo, Zoe? ¿O algún input que vos hayas sacado de acá? No mucho. Bien. Bueno, vamos repasándolo y tener el micrófono si querés ahí disponible por si querés acotar algo, ¿sí? O agregar algo, ¿sí? O corregir, no sé. Bueno, la turbulencia del mundo Vika, como decíamos recién, o sea, ¿quién realmente encara un proyecto y puede decir, che, la verdad que yo ya sé qué resultado me va a dar este proyecto? Estamos haciendo, no sé, una página web donde vamos a vender zapatos, ¿no? Ejemplo que dimos antes. ¿Quién realmente puede decir, che, yo ya sé lo que los usuarios quieren, lo que los usuarios van a elegir, tengo 3 posibilidades de catálogo distintos, pero yo sé que este es el que a mí me va a dar éxito? O sea, yo dedico todo un proyecto y ya sé las ganancias que voy a obtener, qué es lo que van a elegir mis clientes, dónde está garantizada la mejor experiencia de usuario. Si todo eso está, Vika no existe. Vika es justamente todo lo contrario a eso, con lo que venimos hablando antes, con contexto de alto nivel de incertidumbre, que entiendo es donde estamos parados hoy. ¿Sí? Pero para mí la vida misma es así. Lo que pasa es que con la cuarentena y con esta coyuntura todo está exacerbado. Entonces, Vika, volátil, incierto, complejo y ambigüedad. Cambios veloces y dinámica inestable.
impermanencia y ciclos cortos. Me gustaría si alguien puede poner algún ejemplo y que participemos todos, uno de volátil, otro de incierto, otro de complejo y otro de ambigüedad, según lo que ven acá. ¿Sí? Lo repasamos entonces. Volátil, cambios veloces y dinámica inestable, impermanencia y ciclos cortos. Incierto, situaciones imprevistas, resultados imprevistos, múltiples factores influyendo. Complejo, multidimensionalidad de los problemas, exceso de información, múltiples relaciones. Ambigüedad, múltiples interpretaciones, emergencia de nuevas teorías y modelos para pensar el mundo. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de volátil o de VICA, de por qué entendemos que hoy estamos parados en esto o no? O dicen, no, la verdad que para mí el contexto no es incierto, no hay tantos cambios, las cosas permanecen más o menos estables. Yo creo que es como que eso se refleja en todas las cosas de la vida misma. Por ejemplo, sin ir más lejos, el Bitcoin, el mercado de la bolsa y todo eso es volátil, es impredecible, depende de un montón de factores. Y, y bueno, también por eso dicen que el 99% de la gente que invierte en bolsa pierde. Y la onda dicen que es invertir en fondos indexados. Bueno, yo estuve estudiando un poquito de eso. No sé si será del todo cierto, pero según dicen hay estudios y números que lo comprueban. Pero creo que se aplica a muchos campos. Yo podría poner el ejemplo de un proyecto que estamos haciendo, que sería Ayutegui, el website, que también aplican estas cosas. Por ejemplo, qué sé yo, en cuanto a lo volátil, a lo incierto, yo hay días que puedo estar, hay días que no, porque justo estoy con el laburo, con la carrera. Al principio me había comprometido con ustedes para hacerlo de Python, enseñarles Python. Pude por un tiempo y ahora ya es como que no tengo mucho tiempo. No sé qué opinan los demás chicos, hablando del proyecto, digamos, si ustedes creen que aplica o no. Sí, yo creo que sí aplica y también se aplica un poco en cuanto a la ambigüedad, que muchas veces, como hoy nos pasó, que estábamos pensando que íbamos por un camino creyendo que ese era el mejor, o como por ejemplo diferenciar entre o sea, el objetivo final y qué es lo más importante que debemos hacer primero. Y muchos tenemos diferentes opiniones o vistas del problema y por ahí se va lo ambiguo, pues. Muy bien, perfecto. La verdad, muy buenos ejemplos tiraron ahí. Scarlett, Santi, tratemos de pasar la pelota acá. Así hablamos todos un poquito, que me parece que hubo mucho contenido y me gustaría que entre todos podamos construir esto, ¿sí? Y son válidas todas las opiniones, ¿sí? Hablemos un poco de VICA. El que quiera traer algo de lo que hablamos antes, bienvenido sea, ¿sí? Pero si no, tiremos un poco la pelota de qué ejemplos se nos ocurren de VICA, si realmente hay cosas que no son VICA y que son más conocidas, que ahí se las pongo un poquito más difícil. A ver si alguien de ustedes puede seguir tirando ejemplos de VICA, y si a alguno se le ocurre algún ejemplo donde no hay VICA, o sea, donde tenemos certidumbre, que también lo pueda llegar a tirar. Que hay muchos ejemplos, ¿eh? ¿Quién agarra la pelota? Y el que la agarre se la pasa a un compañero, de los que no habló. Bueno, mira, yo durante toda mi vida pensé que mi vida no era VICA. Pensé que estaba todo estructurado y que tenía un camino ya para seguir y que ese camino que yo elegía era el que tenía que seguir durante toda mi vida. Y bueno, y ahora haciendo terapia me estoy dando cuenta que no, que en realidad es todo incierto, que uno nunca sabe dónde te puede llevar la vida, que vas construyendo tu camino y a medida de eso van saliendo obstáculos que los vas resolviendo, van saliendo
un montón de imprevistos que la verdad que no los tenías en cuenta, y bueno, estoy tratando de adaptarme a ese modelo de vida que la verdad que al principio no me gusta mucho, pero ahora estoy básicamente agarrando lo que puedo y haciendo lo que puedo con lo que tengo. No sé, eh, Santi, ¿tenés algún ejemplo? Y yo estaba pensando un poco parecido al ejemplo de Javi que él usó con Uber, que por ahí con todos los negocios digitales que hay hoy por hoy, no sé, se me viene pedidos ya a la cabeza, pero hay muchos de esos que hoy trabaja mucha gente ahí y no sé, acá por lo menos donde vivo yo, pedido ya está súper instalado, o sea, salís a la calle y te cruzás con 2 perros y 5 repartidores de pedido ya, pero también mañana o el mes que viene sale una nueva, que hay varias, pero por ahí sale algo nuevo que, como decís vos, es muy, por ahí hay gente que lo tiene muy ya, voy a vivir de esto toda la vida, y capaz que en un año, como decís, es incierto y también es muy volátil porque es como que eh, las empresas así digitales están todo el tiempo innovando y buscando una nueva forma de vender o de generar un servicio. Eh, no sé, estaba pensando otro ejemplo, pero es eso lo que tenía en la cabeza. Muy bueno, la verdad muy bueno, Santi. Zoe, la verdad el ejemplo de Vika que diste de la vida misma es para mí espectacular porque se trata de eso, ¿no? Yo creo que muchos, o a todos nos pasó en algún momento de entender la vida como un Gantt, y después te terminás dando cuenta que no. Yo no sé si es algo negativo igualmente, pero lo bueno es que nos demos cuenta que no lo es. O sea, que la vida se va construyendo y que el destino no está escrito. Lo construimos nosotros, pero va evolucionando y es a prueba y error, básicamente. Así que la verdad, Zoe, me pareció muy acertada la reflexión, ¿no es cierto? Santi, ¿a quién le pasas la bocha? A mí se me cayó internet recién y no sé si si hablaron todos o escuché Casi ahí nadie. eco. Habló Zoe, habló Nico, vos. Eh, Le paso a Cristian si no habló. Bueno, por ahí un poco, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Un poco relacionado con lo que comentó Zoe, por ahí lo traigo un poco a mi vida hace este último año, en el cual yo también hice un gran vuelco en cuanto a a mi trabajo que estaba haciendo, y pasar a ser developer es un gran cambio. Y bueno, también que uno piensa que la vida es esto del Gantt, y Y nada, que todo es incierto y que uno puede tomar, en base a las decisiones, distintos caminos, ¿no? Así que, bueno, por ahí más que nada eso, y haciendo un paralelismo de de las historias de cada uno. Perfecto, Cris, muy bueno. ¿A quién le pasas la pelota, Cris? Em, Marco, no sé si está por ahí. Sí, sí. Eh, bueno, otro punto de vista que podría haber es que, siguiendo con la ambigüedad en cuanto a la vida, es como que sí, llega un momento en que te das cuenta de que todo es incierto y que la vida a largo plazo, o sea, la vida a lo largo del que vas viviendo, obviamente, te das cuenta que también si lo ves desde otro punto de vista, eh, de manera corta puedes resolver problemitas más pequeños que están más a tu alcance, y como que así, de esa forma vas a tener un punto de vista distinto de que no es tan incierto porque estás resolviendo problemitas que al final van a constituir lo que es tu vida y lo que tú estás buscando. O sea, como que si te planteas problemas más alcanzables que a corto tiempo, objetivos más alcanzables a corto tiempo, vas a poder constituir tu vida como lo buscabas.
Eso es un ejemplo que podría dar, que así lo veo yo, pues, de esa forma. Todos tenemos diferentes puntos de vista y es ambiguo, pues, para cada quien. Pero no sé qué opina Ayrton, por ejemplo. Sí, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que dijeron. Personalmente yo hasta sexto año de la secundaria fui muy de vivir el día a día, por así decirlo. Y cuando lo terminé me di cuenta que no había elegido carrera, no había planeado a futuro lo que quería hacer. Y me di cuenta que eso, o sea, siempre supe que el destino nunca estuvo escrito, pero en ese momento me di cuenta que tenía que empezar a escribirlo, por así decirlo. Que no podía dejar que quede en blanco. Así que tuve que tomar decisiones, la carrera y todo eso. Y bueno, volviendo al tema de Vika, a mí se me ocurrió, justo es un tema que estuve hablando con mi familia estos días, que acá en la esquina de mi casa pusieron hace poco un local de papas fritas y de helados, y que ellos supongo que habrán imaginado que la cuarentena iba a terminar, por así decirlo, entonces esta incertidumbre que les trajo y estas nuevas complicaciones, ahora está vacía, por ejemplo, y ellos habrán imaginado que iba a reflotar todo, y bueno, toda esta incertidumbre que hay con el virus y etcétera, les significó todo lo contrario. Pero bueno, eso fue lo que estuve pensando, y no me lo pude sacar de la cabeza estos días, y bueno, es el ejemplo que se me ocurrió. Yo quiero preguntar, ¿cómo hacemos para manejar las situaciones VICA? Como para sobrevivirlas. ¿Qué hacemos? ¿Un cambio de plan? ¿Un reinventarse? ¿Qué se hace? Bueno, ahora me parece muy interesante el ejemplo que dio Ayrton recién, creo que es muy rico para que lo retomemos. Y la pregunta que hiciste Zoe recién, me parece que la vamos a ir construyendo entre todos. De hecho, quiero ver si podemos hacer un ejercicio orientado a contestar esa pregunta. No sé si para la vida, ¿no? Porque es más compleja la vida que un proyecto de desarrollo de software. Pero por lo menos empezar a conectar algunas cuestiones a partir de este ejemplo, ¿no? Me gustaría que opine un cachito, aunque sea el resto de los que todavía no pudieron. Tenemos a Palito, a Scarlett. Y ahí vamos a tratar de contestar esa pregunta, que es muy interesante y no sé si la vamos a poder contestar, pero por lo menos vamos a intentar contestarla, ¿sí? ¿Qué hacer ante el VICA? Scarlett, Pablito. Sí, no, en cuanto a lo incierto, bueno, también me vino a la cabeza, bueno, la situación que todos estamos viviendo, ¿no? Ahora, que no, con el tema de la pandemia, que uno, por ejemplo, como que uno tiene todo estructurado, ¿no? En mi caso, no sé, ir a cursar a la facultad, unos horarios establecidos, eh, y después te encontrás con todo esto que cambió todo. Estar cursando acá desde casa, organizándome de diferentes maneras. Y bueno, muchas cosas que esto, o sea, la virtualidad de todo, básicamente. Casi no salió de casa, bueno, por el tema este, y no sabes cuándo se va a terminar, se extiende, no se extiende, o sea, son cosas, muchas cosas que es incierto realmente. Y después en cuanto a la ambigüedad, se me vino a la mente, bueno, lo que vivimos nosotros, ¿no? Con la comunidad. Por ejemplo, cuando estamos hablando sobre algo que hacer, ¿no? En alguno de los proyectos, hay intercambio de ideas, surge algo que ponemos en debate y yo creo que ahí justamente es donde se generan nuevas ideas, porque qué sé yo, en mi caso, por ejemplo, pienso que yo venía con una idea de algo, por ejemplo, que algo se hacía de tal manera, y cuando tengo los encuentros con ustedes, es como que me cambia, ¿no? La idea, me cambia el punto de ver las cosas y me van surgiendo nuevas ideas también. Eso está bueno, es enriquecedor también. Y bueno, ahí yo creo que está la ambigüedad, ¿no?
Totalmente, coincido. Está muy bien lo que decís, me parece a mí. Yo tengo la misma línea de pensamiento, al menos. Pablito, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, acá estoy. Bien, a mí me pasaron muchas cosas desde que todos vienen como comentando su Vika. Obviamente empaticé mucho con Zoe, con lo que comentó de experiencia de vida, y con Chris, que por ahí él también me conoce un poco más, pero bueno, yo también tuve como un patear la mesa en un momento y a arrojarme a salir de la zona de confort, y todo mi vida se volvió un Vika, literalmente, a nivel familiar, a nivel, digamos, laboral. Entonces todo era mucha información, muchas cosas de no saber qué iba a pasar, de tratar de que tomar decisiones con cosas que cambiaban todo el tiempo. Entonces, bueno, uno, como dicen, se va haciendo y se va fortaleciendo también de esas experiencias. Y después, puntualmente, cuando vos hablabas del ICA, de la descripción, obviamente se me vino el contexto de pandemia, pero más principalmente por ahí lo que se debatió mucho, el tema de la vacuna. Esto de que hay mucha información, hay muchas interpretaciones sobre los tipos de vacunas, quiénes te afectan unos pocos más, otras te afectan menos, otras son en 2 dosis, otras son, o sea, hay demasiada información, se siguen haciendo vacunas nuevas, aparecen nuevas cepas, todo esto es como muy cambiante, y ni hablar de las restricciones de nuestro presidente, ¿no? De que se abre, se cierra, no se deja en un horario, después el otro dice que no, hay enfrentamientos políticos entre los mismos partidos, o sea, todo bastante embarullado, digo yo. Así que son muchas cosas que en lo que se puede aplicar. Muy bien, perfecto. Qué bueno, la verdad que enriquecedor el debate y abrir otras posibilidades, ¿no? Bueno, a mí me pareció, todos los ejemplos me gustaron mucho. Hay un ejemplo que dio Ayrton, ¿sí? De un nuevo negocio que pusieron, no me acuerdo si en la esquina de su casa y eso. Me gustaría que lo vuelvas a contar, Ayrton, y que en estos 8 minutos que nos quedan podamos debatir cómo hubiésemos enfrentado ese problema, ¿sí? Por más que no hayamos avanzado con Scrum ni nada hasta ahora, estamos viendo la justificación, que para mí es lo más importante. Porque después la guía está, yo ya les pasé el link y todo, que mañana mañana, otra vez con mañana. El sábado que viene vamos a ver, vamos a agarrar la guía, la vamos a compartir, la vamos a leer toda, por lo menos toda leída, ¿sí? Y después la vamos a tratar de interpretar y de generar debate. Bien. Hoy me interesaba más que enteramos el por qué vamos a elegir una metodología u otra. Ahora, ninguno de los que estamos acá dio un ejemplo de algo que no sea Vika. ¿Se les ocurre algo que no sea Vika? Y bueno, como vos dijiste, por ejemplo, un proyecto de construcción no es tan Vika, digamos, porque ya tenés todo planificado, ya tenés exactamente todo lo que vas a hacer. Básicamente sí, es un proyecto en cascada y que se cumplen las cosas a medida que se necesitan hacerlas y nada, no le veo mucho Vika a eso. Al menos parecería más difícil de que se pueda usar otra metodología. Yo no estoy tan seguro de que no sea Vika. Porque si no fuese Vika, yo no sé si tuviésemos las obras, como dijimos al principio, que están a medio terminar, digamos. ¿Sí? Entiendo que es mucho más rígido y se puede planificar mucho más que otros contextos que vimos recién. Ahora, no hay ningún ejemplo en la vida cotidiana o en algún lado donde nosotros digamos, che, esto es realizable y no me va a variar. Yo sé que lo hago siempre de la misma manera, no tengo que estar probando, evaluando el contexto, sé que no me cambia, es un terreno conocido, tengo el conocimiento. Yo estaba por decir dormir. Bueno, perfecto. Dormir claramente es un ejemplo de no Vika, digamos. Sobre todo si uno dice, bueno, a las 8 de la noche me acuesto, me voy a dormir. No. Otro que tenga un poquito más de pasos. A mí se me ocurriría
algún proyecto de la facultad, digamos, que tenga que ver con desarrollo, donde te dicen todo lo que tenés que hacer, dónde sacar la documentación y todo, y vos sabés que si cumplís con lo que te piden, si lees o investigás lo que te dan para hacer, y además de la formación que te dan en el lenguaje que necesites para usarlo, yo creería que sacando la complejidad que tenga hacerlo, porque obviamente es un proyecto y va a tener una complejidad que sea resolvible, y si todo el grupo trabaja, por así decirlo, si es en grupo, se pueda resolver sin ningún problema. Depende mucho la materia, bueno, y todo eso, ¿no? Pero es lo que se me ocurrió a mí. Claro, está muchas más dadas las condiciones, ya está evaluado, ya se dieron el mismo ejercicio en 50 cursadas distintas, digamos, ya están las instancias preformateadas, con los plazos de entrega, con todo. Claramente ese podría hacer. Recupero algunos ejemplos que he escuchado de algunos docentes, hacer una receta de cocina, por ejemplo. Yo tengo que seguir determinados pasos, que sé que si los sigo, no sé, hacer una tarta de jamón y queso, ¿no? Voy, compro 100 gramos de queso, 100 gramos de jamón, voy, compro la pascualina, la masa, lo que te voy a comprar, ¿sí? Tanto el horno, digo, tanta incertidumbre en todo, como decía Ayrton recién, tengo complejidad, incertidumbre, es casi imposible reducirla, pero hay determinadas cuestiones donde digo, la fase exploratoria, la fase de alto nivel de incertidumbre, de la volatilidad y todo lo que vimos de Vica, la verdad es que no aplicarían tanto. Sí, puedo salir a comprar acá a la vuelta al día y que me agarre un chorro, me pongo un chumbo en la cabeza, y no tengo plata para comprar las cosas. Digo, ese contexto, la vida misma lo tiene, pero hay determinadas cosas donde uno dice, che, siguiendo unos determinados pasos, yo sé que voy a obtener tal resultado. No tengo tanto nivel de incertidumbre con respecto a eso. Y en proyectos de desarrollo de software a veces se da esa situación, donde digo, yo ya sé lo que tengo que hacer esto que me demora una semana, esto otra, y más o menos voy a obtener tales resultados, ¿no? Entonces, cuando yo no tengo alto nivel de incertidumbre, no tengo que explorar, conozco más o menos el resultado, estoy seguro de eso, ya lo hice algunas veces, tengo el conocimiento. Bueno, ahí no sé si aplica tanto la metodología Scrum. Poner una metodología Scrum ahí, explorativa, iterativa, etcétera, no sé qué valor agregado nos aporta, ¿no es cierto? Nos quedan solo 2 minutos. Me gustaría que el próximo encuentro recuperemos el ejemplo de Ayrton. ¿Me lo podés repasar el ejemplo que diste recién que discutías con tu familia, Ayrton, por favor? Sí, que acá en la esquina, bueno, acá en la esquina es un local que antes había un kiosco, después cerró, y ahora en la cuarentena, más para fines, empezaron a remodelar, a pintar, un trabajo de meses que llevaron, y pusieron un local que es mitad, o sea, tiene heladería y tiene papas fritas, ¿viste? Como en cono, en caja, con todo eso. Y los primeros meses funcionó, o sea, la inauguración estuvo llena, le fue bien, pero bueno, ahora con todo este cierre de locales de vuelta, y no solo cierre de locales, sino, ¿cómo decirlo?, el freno de circulación de la gente, se lo va a ver más apagado, bueno, ya se lo ve más, menos concurrido. Y tampoco están en pedido ya, creo que yo la uso la aplicación y no están, no tienen el cartel, entonces como que si no se adaptan en esa manera, no les va a funcionar. Bueno, creo que con la información que nos diste tenemos instrumentos para pensar cómo hubiésemos podido, ¿sí? Entendiendo si esta empresa entendió lo que era Vica o no lo entendió, ¿sí? Y de qué manera podríamos haber desarrollado en esa misma esquina un negocio similar que no dependa tanto del contexto. O sea, ¿cómo podríamos haber enfrentado ese Vica? ¿Sí? Ahí Ayrton empezó a tirar unas puntas, pedido ya y eso. Si lo pueden ir pensando para el sábado que viene, genial. Trabajar en estado, cambios lentos, siempre es hacer lo mismo. Dice Pablo, que Vica trabajar en el estado
no es concurrente. Yo hace una semana y media trabajo para el Estado, nunca lo había trabajado en mi vida, y les puedo asegurar que es más VICA de lo que parece. Pero bueno, es mi punto de vista. Muchachos, cerramos por hoy. Hay gente que se tiene que ir. Disfruten el fin de semana y les pido lo siguiente. Por favor, lean la guía. Tenemos 7 días. Lean la guía Scrum, ¿sí? Porque hay un montón de cosas que son súper teóricas, son fáciles, y lo ideal sería que ya lo tengan incorporado, así usamos los encuentros para intercambiar más y enriquecer, ¿sí? Más allá de que la vamos a leer en clase, que la vamos a debatir y eso, pero es cortita la guía, son creo que 12 páginas, leámosla, el manifiesto ágil si pueden también, tienen todos los links por WhatsApp. Muy, muy, muy bueno el encuentro, me encantó y vamos a tratar de hacer más espacios de debate la próxima porque está muy interesante. Buenísimo. Muchas gracias, Javi, por Muy Gracias. bueno, Javi. Bueno, Javi. Gracias a Listo, Javi, ustedes. gracias. Estuvo genial. Buen fin de semana, disfrútenlo. Gracias, Nos vemos, buen Javi. fin de- Buen Igualmente. fin Chao. de... Chao, chao. Chau, chau. Buen Chau, fin de, hasta luego. chau.